Conjugación, infinitivo, subjuntivo, indicativo, verbos regulares, verbos irregulares. Toma, toma, toma. ¡Qué lío con los verbos! En este vídeo vamos a explicar un poco algunos términos gramaticales relacionados con los verbos en español, poniendo como ejemplo el verbo tomar. Las formas no personales: infinitivo, gerundio y participio. Muchas veces hablamos de la conjugación de los verbos, pero hay que decir también que todos los verbos tienen tres formas que no se conjugan: el infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo, tomar. El infinitivo es el nombre del verbo. Todos los verbos terminan en ar, o ir cuando están en infinitivo. Por ejemplo, el verbo tomar, el verbo comer o el verbo vivir. El infinitivo normalmente va detrás de otro verbo o detrás de una preposición. No debes tomar tantos caramelos. Necesito un bolígrafo para tomar notas. El infinitivo también puede funcionar como sujeto. Por la mañana me gusta tomar leche con galletas. Camilo VI cantaba: vivir así es morir de amor. El infinitivo normalmente no va con las personas yo, tú, él, etc. Es decir, no digo yo tomar, tú tomar, no. Esto es porque el infinitivo es una forma no personal, o sea, no se conjuga. Más adelante vamos a hablar de la conjugación. Tatán, tomar plátano. Cita, tomar plátano. El gerundio, tomando. El gerundio del verbo tomar, que es regular, se forma cambiando la terminación ar por ando. Tomar, tomando. El gerundio normalmente acompaña a otro verbo, sobre todo al verbo estar. Nosotras estamos tomando el desayuno. Él lleva todo el día tomando el sol. El gerundio también funciona como adverbio. Tomando un taxi llego muy rápido. ¡Taxi! El participio, tomado. Para formar el participio del verbo tomar, cambiamos ar por ado. Tomar, tomado. El participio se usa principalmente en los tiempos compuestos de los verbos, los que se forman con el auxiliar haber. La comisión ha tomado una decisión. El participio también funciona como adjetivo. Además, se usa en la voz pasiva con el verbo ser. En estos casos, es necesario hacer la concordancia con la palabra a la que se refiere: masculino, femenino, singular o plural. La comisión ha tomado una decisión. La decisión está tomada. Aquí las decisiones son tomadas por mayoría. Las formas personales. La conjugación. En español casi siempre es necesario conjugar los verbos. Es decir, hay que transformarlos en función de 1. La persona: yo, tú, él, nosotros. 2. El tiempo: presente, pasado, futuro. Y 3. El modo: indicativo, subjuntivo o imperativo. La conjugación de los verbos
es diferente si terminan en ar, que es la primera conjugación, en er, que es la segunda conjugación, o en ir, la tercera conjugación. Vamos a ver un poco cómo se conjuga, es decir, cómo es la conjugación del verbo tomar. Como es regular, simplemente quitamos la terminación en ar y añadimos las terminaciones necesarias dependiendo de 1. La persona, 2. El tiempo y 3. El modo. Vamos a ver, por ejemplo, el presente de indicativo del verbo tomar. Si suprimimos la terminación en ar, nos queda la raíz, tom. A esta raíz le unimos las terminaciones del presente de indicativo. Yo tomo, tú tomas, usted toma, él o ella toma, nosotros o nosotras tomamos, vosotros o vosotras tomáis, ustedes toman, ellos o ellas toman. Las personas: yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. En los verbos, cada persona, yo, tú, él, tiene una terminación diferente. Por ejemplo, en presente, yo tomo, tú tomas, él toma. Bueno, como ves, las terminaciones para usted, él y ella sí son iguales. Lo mismo ocurre con ustedes, ellos y ellas. Por eso vamos a agruparlas. Como decía, cada persona del verbo tiene una terminación diferente. Gracias a esto es posible omitir el pronombre, porque el verbo ya contiene esa información. Puedo decir, yo tomo café o simplemente tomo café. Yo no tomo café, tomo té. Los tiempos simples. Yo tomo. Yo tomaba. Yo tomé. Yo tomaré. Yo tomaría. Las terminaciones de los distintos tiempos verbales también son diferentes en su mayoría. Así es posible diferenciar el presente del futuro y de los tiempos del pasado. Vamos a comparar 3 tiempos de indicativo: presente, pretérito perfecto simple y futuro simple. Yo tomo, tú tomas, él, ella o usted toma, nosotros o nosotras tomamos, vosotros o vosotras tomáis, ellos, ellas o ustedes toman. Yo tomé, tú tomaste, él, ella o usted tomó, nosotros o nosotras tomamos, vosotros o vosotras tomasteis, ellos, ellas o ustedes tomaron. Yo tomaré, tú tomarás, él, ella o usted tomará, nosotros o nosotras tomaremos, vosotros o vosotras tomaréis, ellos, ellas o ustedes tomarán. Si digo tomo helado, se entiende que yo como helado en el presente. Si digo tomé helado, se entiende que yo comí helado en el pasado. Si digo tomaré helado, se entiende que yo voy a comer helado en el futuro. Como ves,
nosotros tomamos es igual en presente y en pretérito perfecto simple. El contexto aclara si se habla del presente o del pasado. Ayer tomamos carne, hoy tomamos pescado. En el caso de tomo y tomó, es importante acentuar correctamente cada palabra. No es lo mismo decir tomo pan, o sea, yo como pan, que tomó pan. Es decir, ella comió pan. Los tiempos compuestos. Yo he tomado. Yo había tomado. Yo hube tomado. Yo habré tomado. Yo habría tomado. Los tiempos compuestos se forman con el auxiliar haber y el participio del verbo. Transmiten una idea de acción terminada. Vamos a comparar el presente del verbo tomar con el pretérito perfecto compuesto que se forma con el presente del verbo haber y el participio tomado. Yo tomo, tú tomas, él, ella o usted toma, nosotros o nosotras tomamos, vosotros o vosotras tomáis, ellos, ellas o ustedes toman. Yo he tomado, tú has tomado, él, ella o usted ha tomado, nosotros o nosotras hemos tomado, vosotros o vosotras habéis tomado, ellos, ellas o ustedes han tomado. Ella toma apuntes. Ella ha tomado apuntes. En los tiempos compuestos, el participio no varía nunca. ¿Has tomado una decisión? Sí, la he tomado esta mañana. Los modos indicativo, subjuntivo, imperativo. Los modos son como la intención del verbo, o mejor dicho, la intención de la persona que habla. El indicativo afirma, informa. El subjuntivo opina, imagina, desea, aconseja, duda. El imperativo ordena. Ella no toma caramelos. Te aconsejo que no tomes tantos caramelos. Toma esta caja y guarda los caramelos. Frase para practicar. Si quieres darle una cosa a otra persona, puedes decirle: toma, toma, toma. Si quieres ofrecer comida o bebida a otra persona, puedes preguntarle: ¿quieres tomar algo? 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 Yo no tomo café, tomo té.